A continuación vamos a revisar el vértice de la axila. La entrada de la axila, que nosotros entendemos como el vértice de la axila, está orientada en el plano horizontal. En esta imagen, pues el plano horizontal sería este sobre el vértice de la axila. El plano horizontal es el que también conocimos con el nombre de plano axial o plano transversal. Entonces, para revisar bien la forma completa del vértice de la axila, tendríamos que verlo desde arriba, ¿sí? Porque está situado en un plano horizontal. Colocamos entonces esa vista superior y ahora sí podemos ver la forma, el espacio que está ocupando ese vértice de la axila. Y menciona el libro que tiene forma ligeramente triangular. Esto es clave, esta palabra que pone el libro, ligeramente triangular, ¿sí? Pues aquí estamos viendo más o menos una forma de triángulo y nos va a señalar tres límites, tres lados de este triángulo. Pero entendamos que realmente no es una figura triangular. Si nos fuéramos realmente parte por parte cada uno de los límites del vértice de la axila, probablemente en lugar de un triángulo tendríamos aquí una figura de 6 o de 7 lados, ¿sí? Cada uno formado por una estructura diferente. Entonces los bordes de la entrada están formados por completo por estructuras óseas, al menos. Esta descripción pues es la descripción más práctica, más didáctica, más sencilla para entender la anatomía para el estudiante de pregrado, pero esto se puede convertir en una descripción muy compleja de estructuras, ¿sí? Entonces los bordes del vértice de la axila son el borde medial, ¿sí? Entonces tenemos, es un triángulo, va a tener tres bordes, tiene un borde medial, tiene un borde anterior y tiene un borde posterior. El borde medial es el borde lateral de la primera costilla. Esto memorícenlo de una vez, esto lo vamos a decir hasta el cansancio. Se van a aburrir de estar escuchando borde lateral de la primera costilla, pero es una zona, es una línea, es un límite clave en las siguientes lecciones, que es la separación entre el cuello, ¿sí? y la axila. Y va a ser el límite también donde algunas estructuras cambian de nombre, ¿sí? Las arterias cambian de nombre sobre esa línea, las venas también cambian de nombre, las principales. Y es una zona de referencia importantísima en esta región, ¿sí? O sea, ¿dónde empieza la axila? ¿Sí? Si estamos diciendo que esto es la entrada, como lo menciona el libro, bueno, entonces, ¿cuál es el límite de la axila? Que lo mismo vamos a decir y que ya lo hemos mencionado en otras lecciones, bueno, ¿dónde es el piso? ¿Dónde es la línea que marca hasta aquí es axila y de aquí hacia acá es brazo? Pues es el borde inferior del redondo mayor. Entonces, estas son las líneas clave importantísimas en el estudio de la axila. El borde lateral de la primera costilla y el borde inferior del redondo mayor, ¿sí? Entonces, vamos a escucharlo muchísimas veces a partir de esta lección. El borde anterior de este vértice o de esta entrada de la axila, como dice el libro, es la superficie posterior de la clavícula, la cara posterior de la clavícula. Y el borde posterior de este vértice, que tiene forma de triángulo, es el borde superior de la escápula hasta la apófisis coracoides. Entonces, más o menos, estos son los límites de la entrada de la axila o el vértice de la axila. Nos está diciendo solamente hueso, pero entendamos que no es un triángulo de hueso, ¿sí? Esto se mueve y se mueve bastante, ¿sí? Los movimientos de la cintura escapular son muy amplios. Entonces este triángulo
se amplía enormemente, se colapsa también, ¿sí? Entonces son estructuras muy dinámicas, no por ser sus bordes de hueso completamente, como lo refiere el libro, vayan a pensar que es una estructura rígida que no se mueve. Y aquí tenemos ese triángulo. A un triángulo pues se le estudian tres lados, que ya los vimos, tres ángulos, y en cuanto a los ángulos, el ángulo importante que señala el libro es el vértice de este triángulo, es el ángulo lateral, ¿sí? Entonces, el vértice de la axila es un triángulo en el plano horizontal que tiene su base medialmente y su vértice lateralmente. Entonces, este es el vértice de la axila, o este es el vértice de la entrada de la axila, ¿sí? Y este vértice de este triángulo, de la entrada nada más, no estamos hablando de toda la axila, es solo el vértice de la entrada de la axila, está formado por la cara medial de la apófisis coracoides, ¿sí? Se fijan, ya nos está dando otro límite diferente a los lados. Entonces, si este vértice es una cara, ya no es realmente un vértice. Bien podría decirse que esto tiene cuatro lados, los tres que ya vimos, más la cara medial de la apófisis coracoides, pero lo repetimos para una cuestión de simplificar el estudio y el aprendizaje de estas estructuras que son complejas. Vamos a tomar en cuenta que la cara medial de la apófisis coracoides es el vértice lateral de la entrada de la axila. Nuevamente tenemos los límites que ya señalamos, ¿sí? El borde medial es la costilla 1. ¿Qué parte de la primera costilla? El borde lateral de la costilla 1. El borde posterior del triángulo de la entrada de la axila es la escápula. ¿Qué parte de la escápula? El borde superior hasta la apófisis coracoides. Obviamente la apófisis coracoides está situado hacia adelante y hacia afuera de esta línea posterior. Y la línea anterior o el límite anterior de esta abertura o vértice de la entrada, perdón, de la axila es la clavícula. ¿Qué parte de la clavícula? La cara posterior. Entonces, si entendemos que este triángulo no es un triángulo fijo de hueso que tiene hueso por todos lados, ¿sí? Que así pareciera ser por la descripción, pero realmente ninguno de estos huesos contacta con el otro, ¿sí? Entonces hay espacios entre ellos y puede haber espacios muy amplios y dependiendo del movimiento o del extremo de movimiento que se hace, pueden ser realmente espacios mucho más grandes que los que están formando los huesos. Por ejemplo, la clavícula, ¿sí? La clavícula no toca la apófisis coracoides, ¿sí? La clavícula, si recuerdan, se articula con el acromion, no con la apófisis coracoides, pasa por arriba. Entonces hay un espacio enorme ahí que pues queda incluido por hacer simple la descripción de una estructura compleja, pero sí tengamos en mente que esto no es un triángulo de hueso. Lo mismo el borde superior de la escápula pues no toca la primera costilla, no se tocan realmente en ningún momento hueso con hueso, no hay una articulación ahí. Y la costilla no toca la clavícula en este triángulo. Si acaso la primera costilla toca en alguna parte a la clavícula, en la articulación esternocostoclavicular, pero es la clavícula con el cartílago de la primera costilla, no con la primera costilla, con el hueso. Entonces vemos que esta línea y esta línea, que son esta línea y esta línea, pues aquí no se tocan, ¿sí? O sea, no hay un lugar donde se toquen y aquí hay mucho espacio. Aquí puedes meter un dedo aquí por debajo de la clavícula y hay mucho espacio como para decir que estas dos estructuras se unen y forman un vértice, ¿sí?
Repetimos que es para simplificar el estudio de estas estructuras. Lo mismo al señalarnos las estructuras que forman el vértice de la axila, pues no es toda la costilla 1, no es incluso todo el borde lateral, solamente es una parte. Tendríamos que señalar entre qué secciones, ¿sí? Lo mismo con la escápula, no es todo el borde superior. Igual con la clavícula, no es toda la cara posterior de la clavícula, o sea, son regiones, ¿sí?, que van limitando, y haríamos una descripción demasiado nítida, demasiado exagerada de los límites de la axila para hacer unos límites que se mueven bastante, ¿no? Aquí está la apófisis coracoides. Mencionábamos que la cara medial de la apófisis coracoides es el vértice de esa entrada de la axila y es el vértice de este triángulo que da, o el ángulo que da lateralmente, ¿sí? Por lo tanto, se considera que la base de este triángulo, de esta entrada de la axila, es el borde lateral de la primera costilla. Vamos a sobreponer algunas imágenes para irnos ubicando. Aquí tenemos a la escápula, ¿sí? Pues la vemos un poquito rotada de como normalmente la vemos en los dibujos, pero pues recordemos que esto es anatomía y no es una posición siempre exacta, ¿no? Aún en la posición anatómica, las escápulas pueden estar con diversos ángulos de desviación. Tenemos luego el molde o la sombra de la cavidad de la axila, que ya lo estudiamos un poco, cómo va por delante de la escápula, y luego agregamos el tórax, ¿sí? Las costillas, la articulación de las costillas con las vértebras en la región posterior y con el esternón en la región anterior. Y vemos cómo este hueco de la axila se va acomodando en los espacios que van quedando entre la escápula y las costillas. Vemos los límites. Nuevamente tenemos el borde lateral de la primera costilla, ¿sí? Ahora, si se fijan, el molde que estamos usando, pues obviamente no va a quedar perfecto con todos los dibujos que vamos a colocar, ¿sí? Entonces, esto es solamente como una orientación, porque en cada dibujo tendríamos que ajustar este molde semitransparente para que ajustara perfectamente con los límites que estamos señalando. Lo mismo decimos para la clavícula, ¿sí? Entonces, este molde verde debería estar tocando a la clavícula, ¿sí? Porque recuerden que el límite de esa abertura o entrada de la axila es la cara posterior de la clavícula, y aquí esta figura debería llegar hasta acá arriba. Lo que sí estamos viendo es que su vértice precisamente llega a la cara medial de la apófisis coracoides, ¿sí? Entonces, el dibujo preferí mantenerlo en esta proporción para que señale esta estructura, para que veamos bien cómo el vértice sí está en la cara medial de la apófisis coracoides. Pero vean lo complicado tanto de explicarlo como de entenderlo, ¿no? Porque este es el vértice, pero la clavícula está arriba de ese vértice. Entonces, la entrada de la axila no es realmente un triángulo en el plano horizontal, sino puede moverse entre los planos, ¿sí? Aquí tomaría más arriba. Tenemos ahora marcado el límite que separa la axila del brazo, que es el borde inferior del redondo mayor, ¿sí? Nuevamente, borde lateral de la primera costilla al borde inferior del redondo mayor es la axila. Y lo mismo vamos a decir, por ejemplo, de la arteria axilar. Lo mismo vamos a decir de la vena axilar. Son sus límites, ¿sí? Y fuera de esos límites cambian de nombre. Ahora tenemos el húmero y vean cómo, agregando aquí el húmero,
entendemos un poco mejor lo de la pared lateral que desaparece de la axila. ¿Sí? Si recuerdan, mencionábamos que en la mitad inferior, ¿sí? Si tomamos esto, por ejemplo, que aquí sería partido por la mitad la axila, una mitad superior y una mitad inferior. La mitad inferior es de base cuadrilátera, tiene 4 lados y tiene esta cara lateral que arriba desaparece. Esta cara lateral vamos a ver que está formado aquí por el surco de la corredera bicipital. ¿Sí? Entonces llega un momento en que el hueco tiene que hacerse más medial porque la axila ya no puede estar acá en la articulación del hombro, tiene que acomodarse y ahí es donde pierde esta cara lateral y en la mitad superior no vamos a tener cara lateral, vamos a tener cara anterior, cara posterior y cara medial. ¿Sí? Son las mismas que están abajo, nada más que abajo aparte tiene la cara lateral y esta es la explicación de por qué desaparece. ¿Sí? Los principales vasos y nervios que pasan entre el cuello y la axila lo hacen cruzando sobre, adivinen, el borde lateral de la primera costilla, ¿sí? A través de la entrada de la axila. Obviamente, el borde lateral de la primera costilla es uno de los límites de la entrada de la axila, ¿sí? Entonces, las estructuras que están en el cuello pueden estar incluso encima de la primera costilla, o sea, de la cara superior o superolateral de la primera costilla, y siguen estando en el cuello. Al momento que esa estructura pasa el borde lateral de la primera costilla, deja de estar en el cuello y pasa a la axila. ¿Sí? Y los principales vasos cambian de nombre al cruzar esa línea. Veamos aquí. Esto, por ejemplo, es una arteria. ¿Sí? Es una arteria. El flujo de la sangre de la arteria va del cuello hacia el brazo. ¿Sí? Entonces, aquí es donde sí podemos decir que la arteria entra por la entrada. ¿Sí? O por el vértice de la axila. Entonces, al momento del borde lateral de la primera costilla hacia arriba es cuello. Y la arteria tiene otro nombre, ¿sí? Dentro de la axila se llama arteria axilar. Y cuando sale de la axila tiene otro nombre. Ya no se puede llamar arteria axilar, ¿sí? Aquí porque ya está en el brazo. Entonces es arteria subclavia, ¿sí? En el cuello, y cuando la subclavia pasa esta línea, ¿sí? O sea, el borde medial de este triángulo, que es el borde lateral de la primera costilla, en el momento en que lo cruza, sale del cuello, entra a la axila y cambia de nombre. La arteria es la misma, ¿sí? O sea, no cambia su estructura, tal vez va disminuyendo ligeramente su calibre, pero la estructura es la misma. O sea, si haces un corte histológico no puedes diferenciar a la arteria subclavia de la arteria axilar. Entonces, al cruzar esta línea o esta frontera, cambia de nombre de arteria subclavia a arteria axilar. Y cuando la arteria axilar, pues hace el trayecto a través de todo el hueco de la axila, y cuando cruza la frontera o el límite que está aquí abajo, que ya saben cuál es, borde inferior del redondo mayor, cambia de nombre porque ya salió de la axila, ya no se puede llamar arteria axilar y ahora se llama arteria braquial, braquial de brazo, ¿sí? Y se llama arteria braquial. Es la misma arteria, la misma estructura, ¿sí? No hay nada más que señale o que tenga una marca que diga de aquí es subclavia y de aquí es axilar, sino simplemente la posición que va ocupando la arteria o cómo va cambiando su posición, y eso nos va a decir en qué región se encuentra y qué nombre va a llevar. Arteria subclavia aquí en el cuello, arteria axilar en la axila y arteria braquial en el brazo.
Si hacemos esto con la vena, va a ser lo mismo. Las venas, como es sangre cuya circulación va, en este caso, del brazo hacia el cuello, ¿sí? Va en dirección hacia el corazón. Entonces tendríamos aquí la vena braquial y al cruzar el borde inferior del redondo mayor y entrar en la axila, cambia de nombre y se convierte vena axilar. Y al cruzar el borde lateral de la primera costilla, cambia de nombre y se llama vena subclavia. ¿Sí? Entonces esto es válido para los vasos principales. Vasos de menor calibre, pues probablemente no es necesario que cambien de nombre, ¿sí? Vamos a escuchar que una rama de una arteria pasa del cuello, luego pasa a la axila y no cambia de nombre. Entonces esto es válido para los principales vasos. ¿Sí? Y ahora revisamos estas imágenes, una vista superior, ¿sí? Y una vista lateral, una vista de 3/4, y aquí estamos ya marcando con el color amarillo el borde lateral de la primera costilla. Y aquí tenemos esos vasos principales, ¿sí? La arteria y la vena. Esa línea va a decir en qué momento la arteria subclavia se convierte en arteria axilar y en qué momento la vena axilar se convierte en vena subclavia. ¿Sí? El vaso es exactamente el mismo, no hay un cambio en su estructura, pero al pasar de una región a otra cambia de nombre. En esta vista superior, aquí nos están señalando remarcado aquí con color, la entrada de la axila o el vértice de la axila, y vemos que la arteria cómo cambia de color al entrar en la axila y se convierte en vaso o en arteria axilar, y la vena también cómo cambia de color al salir de la axila y convertirse en subclavia. Y vemos que no solamente son vasos, vamos a ver también a detalle cómo hay nervios, hay troncos nerviosos. Esto es el plexo braquial, que también pasa del cuello a la axila para llegar al brazo. ¿Sí? Vemos también cómo cambia de color. No necesariamente los nervios cambian de nombre al entrar aquí. Estos nervios es diferente, cambian de nombre según se mezclan y se separan sus fibras, que vamos a ver en la clase de plexo braquial. Los límites entonces, esa línea va a separar la región de la axila de la región del cuello. La región de la axila de la región del cuello. Ahora vamos a revisar algunas relaciones importantes que hay en esta zona. Ya vimos que esta línea, que es el borde lateral de la primera costilla, es la separación entre la axila y, en este caso, la primera porción que vamos a encontrar pues es el vértice de la axila o la entrada de la axila, y el cuello. Y del cuello, ¿de qué estamos hablando? El triángulo posterior del cuello, ¿sí? No es tema para esta clase, pero de una vez vayamos recordando que esto es triángulo posterior del cuello, ¿sí? Donde está esta zona, esta comunicación. Entonces, las relaciones serían en el vértice de la axila, o sea, de la línea amarilla para acá, de la línea amarilla hacia acá, tenemos la vena axilar es anterior, ¿sí? Está por delante, luego sigue la arteria axilar, que está en medio, ¿sí? Está por detrás de la vena, y al final, en tercer lugar o en la parte más posterior, están los troncos nerviosos del plexo braquial. ¿Sí? Entonces tenemos la vena axilar, por detrás de ella la arteria axilar y por detrás de ella, aquí no están dibujados, pero los troncos
nerviosos del plexo braquial estarían aquí por detrás de la arteria axilar. Estas son relaciones en cuanto a la axila. Ahora, sobre la primera costilla, ¿qué relación tenemos? Para empezar, aquí ya no estamos en axila, estamos en cuello, triángulo posterior, y tenemos la vena subclavia anterior, ¿sí? Luego sigue, hay un espacio aquí, se inserta un músculo que es el músculo escaleno anterior. Ya vamos a revisar en otra imagen por qué se le llama escaleno. Luego tenemos la arteria subclavia, ¿sí? Y por detrás de la arteria subclavia el tronco inferior del plexo braquial. Por detrás de este, que aquí tampoco está señalado, pero vamos a ir avanzando porque nos ayuda a entender de una vez esta zona. Tenemos otro músculo muy parecido al escaleno anterior y este se va a llamar escaleno medio, ¿sí? El escaleno medio está por detrás, está posterior a la arteria subclavia y al tronco inferior del plexo braquial, ¿sí? Entonces estamos hablando del músculo escaleno anterior y del músculo escaleno medio. Y si eso ya te da una idea y si estás sospechando que existe un músculo que se llama escaleno posterior, pues estás en lo correcto. Hay un músculo escaleno posterior que está todavía un poquito más atrás de este, que ahorita vamos a alcanzar a verlo en una figura, no es tema para esta clase. Entonces estas son relaciones importantes, ¿sí?, que tenemos aquí sobre la primera costilla. Estamos hablando de cuello y estamos hablando de vasos subclavios. Acá estamos hablando de axila, ¿sí?, vasos axilares. Y si se fijan, acá no mencionamos que existieran músculos escalenos separando a los vasos, ¿sí?, porque el músculo se quedó acá arriba en el cuello. Estos músculos escalenos no entran a la axila, por lo menos el anterior y el escaleno medio. Entonces, las relaciones que hay que recordar y hay que entenderlas es sobre la primera costilla, en la porción más anterior, tenemos a la vena subclavia. Inmediatamente por detrás se inserta el músculo escaleno anterior. Inmediatamente por detrás está la arteria subclavia. Inmediatamente por detrás está el tronco inferior del plexo braquial y por arriba de este, ¿sí?, están otros dos troncos del plexo braquial que vamos a ver a detalle más adelante, y atrás de estos troncos está otro músculo que es el escaleno medio, ¿sí? Entonces esto va en ese orden y hay que aprenderlo. Lo mismo ocurre del otro lado. Repasando los conceptos que hemos visto y aprovechando en otra imagen, otra vista, en este caso tenemos una vista lateral, ¿sí? Nos orientamos, aquí está la primera costilla, ¿sí?, el primer cartílago costal, este es el esternón, la clavícula, la articulación esternocostoclavicular, la clavícula está cortada, ¿sí?, y estamos viendo los vasos principales. Vemos una vena, vemos una arteria, vemos nervios, troncos nerviosos y vemos músculos. Bueno, entonces recordamos. En la porción más anterior tenemos a la vena subclavia. Por detrás de ella está el músculo escaleno anterior. Por detrás del escaleno anterior está la arteria subclavia. Por detrás de la arteria subclavia está el tronco inferior del plexo braquial y luego hacia arriba están los otros troncos, ¿sí? Por detrás de los troncos del plexo braquial está el escaleno medio, ¿sí?
Ahora, vean en este dibujo como aquí el autor como que duda, ¿sí? Pone arteria axilar y entre paréntesis subclavia. Bueno, sin temor a equivocarnos, esta arteria no ha pasado, ahí donde la está señalando, no ha pasado el borde lateral de la primera costilla. Entonces aquí estamos hablando de la arteria subclavia, ¿sí? No hay arteria axilar aquí, ¿sí? Cuando esta arteria pase este borde y se sitúe en esta zona, aquí se va a llamar arteria axilar. Lo mismo la vena. La vena en esta zona se llama vena axilar, pero al momento de pasar sobre el borde lateral de la primera costilla, se va a convertir en vena subclavia. ¿Sí? Entonces aquí están las mismas relaciones que vimos en las figuras anteriores y repasamos un esquema. Tenemos a la primera costilla, la línea, la marcamos el borde externo de la primera costilla, el límite es la frontera entre estas dos regiones, entre el vértice de la axila o la entrada de la axila y el cuello, la base del cuello, el triángulo posterior del cuello. Que ya estamos en cuello desde la cara superior de la primera costilla, ¿sí? O sea, el límite es una línea, ¿sí? Entonces ya todo lo que esté de este lado pertenece al cuello. Tenemos toda la costilla, o sea, la cara superior de la primera costilla se encuentra en el cuello y su borde es el límite. Entonces, por definición, la primera costilla no está en la axila, está en el cuello, ¿sí? Su borde lateral es el límite entre las dos zonas, pero la costilla está en el cuello. Vemos nuevamente la vena axilar, que al cruzar esta línea se convierte en vena subclavia. Luego vemos el músculo escaleno anterior, la arteria subclavia, que al cruzar la línea se vuelve arteria axilar, el tronco inferior del plexo braquial, el músculo escaleno medio y luego los otros troncos, pero esos ya no están en situación más posterior, sino hacia arriba. Ahora, fíjense que hay alguna controversia aquí. Algunos autores mencionan que la arteria subclavia realmente no está como su nombre lo sugiere, subclavia, por debajo de la clavícula, que en realidad la arteria subclavia está por arriba, ¿sí?, por detrás de la clavícula. Vean el límite, o sea, sí, cada autor puede defender su posición, ¿no? Realmente en la clínica es común realizar un procedimiento que se llama punción subclavia. Pero al decir punción subclavia, a veces no nos queda claro si es punción del vaso subclavio o es una punción por la vía subclavia, o sea, es una punción donde el catéter se mete por debajo de la clavícula. Entonces, a veces está esa confusión en que por qué subclavio, si es el abordaje es por debajo de la clavícula o realmente la estructura a la que estás ingresando es la subclavia o es la axilar, ¿sí? Es interesante este tipo de debates, no porque alguien vaya a ganar el debate o la discusión, sino porque precisamente nos lleve a la discusión, ¿sí? Entonces, esto es interesante y a veces entre anatomistas contra clínicos, contra cirujanos, se hacen buenas discusiones acerca de esto. Ahora, vean esta imagen. Antes de terminar la lección, quería mostrarles esta imagen. Lo que estamos viendo, la vena subclavia cortada casi justo cuando se convierte
o antes de que aparezca aquí la vena axilar, la arteria subclavia, ¿sí? Aquí sí alcanzamos a ver un poco de arteria axilar, que ya pasó el borde lateral de la primera costilla. El músculo escaleno anterior, que se le llama escaleno porque pareciera como una escalera que va subiendo, se origina aquí en las apófisis transversas de las vértebras cervicales. El escaleno anterior, que se inserta entre la vena y la arteria, ¿sí? Entre los vasos subclavios, los separa en este lugar, y por detrás de la arteria subclavia la inserción del escaleno medio, ¿sí? Y más atrás vemos esta estructura. Este es el escaleno posterior, y el escaleno posterior hace algo, se comporta de forma muy curiosa, ya que si se fijan con atención en el dibujo, el escaleno posterior no se inserta en la primera costilla, se inserta en la segunda costilla, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué es lo que qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, que es un músculo del cuello que se origina en el cuello y entra en la axila. ¿Sí? Definitivamente entra en la axila porque está cruzando el borde lateral de la primera costilla. Está cruzando la entrada de la axila, está cruzando el vértice de la axila y va y se inserta hasta la segunda costilla. ¿Sí? Todo este espacio, el primer espacio intercostal y la segunda costilla, todo eso forma parte de la pared medial de la axila. ¿Sí? Entonces el escaleno posterior entra realmente a la axila. Vamos a ver diferencias según el libro que ustedes lean, pues algunos ni siquiera lo va a mencionar, como el libro que tienen en sus manos. Otros autores dicen sí entra en la axila y otros autores dicen no, forma parte de la pared lateral. ¿Sí? Entonces ya es dependiendo la forma en que cada autor lo vea y que haga la descripción. Lo que es importante es saber que este músculo, el escaleno posterior, no se inserta en la primera costilla como el escaleno anterior y el escaleno medio, sino que el escaleno posterior pasa de largo la primera costilla y se inserta en la segunda costilla, y esto ya está pasando dentro de la axila. ¿Sí? Entonces podemos verlo, podemos describirlo o entenderlo de diferentes formas, pero el hecho es que este músculo se origina en el cuello y se inserta en la segunda costilla, ¿sí? En la pared lateral, pared medial, perdón, de la cavidad axilar.